Ahí estamos. Bueno, nuevamente buenos días. Vamos entonces a seguir hablando de los métodos de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y vamos a hablar hoy, ¿verdad? La clase pasada hablamos de lo que se llamaba el método de Euler, que se basaba en una expansión de Taylor de primer grado, de primer orden. Y lo que vamos a hablar hoy es de una especie de generalización de esa idea. Y esa generalización se conoce como los métodos de Runge-Kutta o la familia de métodos de Runge-Kutta, ¿no? Digamos, Runge-Kutta es como ellos propusieron como esta idea de utilizar una expansión de Taylor eh, para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, y vamos a ver en qué consiste esa idea, ¿sí? Entonces, lo primero, vamos a recapitular un poquito. Muy rápido, queremos resolver una ecuación diferencial que es de esta forma, donde tenemos una derivada eh, de primer orden, en este caso, para ejemplificar, digamos, desde lo simple a lo complejo. Tenemos una derivada de primer orden que es despejable, ¿sí? Eso es lo importante, que la derivada o la derivada de orden mayor sea despejable, yo la pueda despejar de mi ecuación. Y decíamos que como tenemos una ecuación de primer orden, necesitamos una condición inicial. También hablábamos de que en ingeniería civil usualmente los fenómenos que nos interesan son fenómenos dinámicos, es decir, que cambian en el tiempo. Y esas son las ecuaciones que usualmente nosotros integramos, ¿no? Son ecuaciones que nosotros, eh, digamos, planteamos en función del tiempo. Por lo tanto, las ecuaciones diferenciales, no todas ordinarias, no todas están usualmente referenciadas al tiempo como variable independiente, ¿no? Esos son los problemas que a nosotros nos va a interesar. Sin embargo, esto es aplicable para problemas, cualquier ecuación diferencial, ¿sí? Ordinaria. Entonces, hablábamos de que el método de Runge-Kutta de primer orden no es otra cosa que el método de Euler que nosotros vimos la clase pasada, ¿sí? Y ese método, entonces, lo que consistía era tomar una serie de Taylor, truncarla en el primer orden, ¿verdad? Y decíamos entonces que como está truncada en el primer orden, el error o el residual es de orden h cuadrado, ¿sí? Porque es el término siguiente de nuestra serie de Taylor, el justo el que dejamos por fuera. Ok, ¿qué otra cosa nosotros teníamos que, digamos, tener aquí un poquito presente? Es que, bueno, la serie de Taylor tenemos aquí, perdón, tenemos acá el punto siguiente, se estima como el punto anterior, por un delta, en este caso es un delta de tiempo, porque nuestra variable independiente es tiempo, y tenemos acá, esto es nuestra derivada, ¿no? Esto como es derivada en tiempo, sería el x punto, ¿sí? Y por eso que este f que aparece acá es nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Es la derivada de nuestra variable dependiente, que en este caso es x. Ok, entonces eso es, digamos, lo que nosotros hemos visto la clase pasada. ¿En qué consiste ahora el método de Runge-Kutta de segundo orden? ¿Y qué es lo que hace, verdad? ¿Qué es lo que hace que esto se llame, digamos, Runge-Kutta? ¿O qué es lo que estos caballeros proponían? Ellos lo que proponían entonces era lo siguiente. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es truncar la serie de Taylor en un orden 2, ¿no? O en, digamos, en segundo orden. Por lo tanto, ahora nosotros vamos a tener una serie de Taylor con un orden de error de h cubo, ¿sí? Digamos que es el primer término que dejamos por fuera. Ese es el residual o el orden del error de nuestra aproximación. Y si ustedes se fijan acá, ¿verdad? Esta es la expresión de la serie de Taylor, truncada en el segundo orden. Y si ustedes entonces se dan cuenta, nuestra ecuación diferencial, ¿verdad? Es una ecuación de este estilo. Dta de x igual a una función que en general depende de t y de x. Esa es nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, lo que aparece acá, ¿sí? Es justamente esta derivada, el x punto, y lo que aparece aquí como f' no sería otra cosa que el x2 punto. De tal forma que para yo aplicar una serie de Taylor de segundo orden, yo tengo que de alguna manera encontrar cuál es la segunda derivada de x
basándome en la ecuación diferencial de primer orden que yo tengo. Entonces yo tendría que agarrar mi ecuación diferencial y derivarla, ¿sí? Para poder utilizar la serie de Taylor. Entonces eso, digamos, tiene un inconveniente, y es justamente el hecho de tener que estimar esa segunda derivada, ¿sí? Recuérdense que aquí f estamos llamando que es la primera derivada de x. Entonces f' es la segunda derivada de x. Entonces, ¿cuál es el problema, digamos, o qué es lo bonito de este método? Lo bonito de este método es que estas personas, ¿verdad? Vinieron y dijeron, ok, vamos a proponer una forma alternativa que sea equivalente o, digamos, sea igual o equivalente a esta expansión de Taylor de segundo orden, pero sin tener que calcular la derivada de mi ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, el reto o la pregunta que había originalmente de fondo es, ¿cómo expreso yo esta f' en función de f? ¿Sí? Eso es lo que hace el método, o eso es lo que está detrás de los métodos de Runge-Kutta. Es poder tener una expansión de Taylor de orden 3, 4, 5, el orden que yo quiera, y en vez de tener que estimar esas derivadas de alto orden, derivando efectivamente la ecuación diferencial, yo lo que los métodos hacen es estimar esas derivadas en función, o escribir esas derivadas en función de la primera derivada, ¿sí? Entonces, eso es la potencia del método de Runge-Kutta. Entonces, lo que proponen, o lo que se propone es que esta serie de Taylor, ¿verdad? Nuevamente, que tiene este f y el f', se expresa ahora de esta manera, donde existen ahora unos coeficientes alfa, beta, que multiplican a dos funciones que son K1 y K2. Y esa función K1 y K2 son estas que están acá abajo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, la función K1 es la función f, y la función K2 es la misma función f, pero evaluada en otro punto. Es decir, que en esta expresión que está acá, la que queda allí subrayada, la que está encerrada en azul, solamente utiliza f para estimar el valor de x y más 1, en vez de utilizar como la expansión de Taylor, digamos, estándar, en vez de tener que utilizar el f'. Entonces, el reto ahora es cómo hacer que tanto esta expansión de Taylor de segundo orden como esta propuesta que hacen estos autores, cómo hacer que estas dos expresiones sean consistentes, ¿verdad? De tal manera de poder utilizar la de abajo en vez de la de arriba, justamente para no tener que estimar nosotros la segunda derivada. ¿Cómo se hace eso? Okay. Yo no pretendo que ustedes lo sepan hacer, pero sí es interesante que ustedes sepan de dónde viene, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esto? Entonces, lo primero es que la serie de Taylor, esta serie de Taylor, se tiene que manipular, ¿sí? Entonces, sobre todo, este valor de la primera derivada de f. Y se tiene que manipular de la siguiente forma. Lo primero que se hace entonces es nuestra serie de Taylor, que es esta que está acá, la serie de Taylor. Este término se expande haciendo las respectivas derivadas o regla de la cadena, ¿no? Que se le conoce. Entonces, esta derivada se expresa ahora, ¿verdad? A través de la regla de la cadena como la derivada de f respecto a t, más de f respecto a x, más x respecto a t, ¿sí? Teniendo en cuenta acá algo importante, y es que esta derivada de x respecto a t es f, por la definición de nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Recuérdense que nuestra ecuación diferencial es de x a de t igual a una función t de x, ¿sí? Esta es nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, esto es justamente nuestra función f. Ok, eso es lo primero que uno hace, ¿no? Y entonces uno guarda esta ecuación.
La guardamos por allí. Y ahora lo que uno hace es, ¿verdad? Volvemos a la parte anterior. Ya manipulamos esta ecuación que está acá. Ahora vamos a manipular esta que tenemos aquí. Y para manipular esa ecuación que está allí abajo, lo que uno hace es tomar esta expresión de K2 y expandir en Taylor esa expresión de K2. Y esa expansión, ¿verdad? Es lo que uno hace entonces acá. Este es nuestro término K2, tal como estaba en la ecuación anterior. Y ahora lo que hacemos, aquí, y ahora lo que hacemos es expandir en Taylor. Es decir, que ahora esta expresión pasa a ser esta expresión que está acá. Los detalles bien específicos de esto, se los anoté acá, están en esta página 742 de las referencias. ¿Sí? Si la quieren ver, ahí van a poder seguir los detalles paso a paso. Bueno, lo importante es que de aquí a acá, esto es una expansión de Taylor de una función de dos variables. ¿Sí? Imagínense que esto fuese una variable que pueden llamar x y esto es una variable y lo que están haciendo para pasar de acá a acá es simplemente hacer una expansión de Taylor de una función de dos variables. Eso es lo que se hace, digamos lo que está allí escrito. Nuevamente, no pretendo que ustedes entiendan esto ahora al 100%, estaría bueno que lo leyeran para que entiendan de dónde viene o cuál es la lógica que está detrás de esto. Entonces, una vez que yo tengo esta expansión para K2, ahora yo me devuelvo a mi función que está aquí arriba. Recuérdense que esta es la propuesta de Runge-Kutta. Y ahora yo tengo este K2 expandido en Taylor. ¿Sí? Y lo que hago es, o lo que se hace es, se toma este K1, se coloca acá, y se toma la expansión que acabamos de hacer y se coloca allá arriba. Y esta expresión, ¿verdad? Una vez que hacemos esa sustitución, queda de esta manera. Esa sustitución queda así, con esa expresión. Entonces esta expresión, aquí tenemos entonces, esto sería el K1, y aquí tenemos, bueno, toda esta expresión sería el K2 multiplicado por H y multiplicado por beta, que sería este K2 multiplicado por beta multiplicado por H. ¿Sí? Para que sepan más o menos de dónde viene esto. Ok. Lo importante es que llegamos nosotros entonces a esta expresión que está acá. Y esa expresión ahora se puede agrupar. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo un H y un H, por lo tanto yo puedo sacar factor común H, y aquí yo tengo un H cuadrado y un H cuadrado, y yo puedo sacar esos H cuadrados también como factor común. Y eso es lo que se hace en el paso siguiente. Es agrupar esos términos. Entonces, esa ecuación ahora queda de esta, o con esta expresión, o esta expresión queda de esta forma. Tenemos aquí todo multiplicado por h, todo multiplicado por h cuadrado. Y eso es relevante porque ahora esta expresión que estamos llamando 2, ¿sí? Que estamos llamando la expresión 2, yo la puedo comparar con la expansión de Taylor que se hizo originalmente, que esta es la ecuación que llamábamos ecuación 1, ¿sí? Sería la ecuación que estaba aquí arriba, ¿sí? Esta ecuación sería la ecuación 1 y esta sería la ecuación 2. Simplemente vamos a igualar o a forzar a que esas dos ecuaciones sean iguales. Entonces, para poder hacer que esas dos ecuaciones sean iguales, lo que nos damos cuenta es que, voy a poner esto en azul, ¿sí? Este término, ¿verdad? Tiene que ser igual a 1, porque este término es igual a esto que está acá, esto que está acá. ¿Sí? Entonces estamos igualando los términos de las dos ecuaciones. Entonces yo puedo saber directamente que alfa más beta tiene que ser 1. Y después hago lo mismo con el siguiente término. Aquí yo tengo un h cuadrado, yo tengo aquí un h cuadrado, por lo tanto todo este paréntesis que está acá tiene que ser igual a esto que está acá. Y de ahí me doy cuenta, ¿verdad? Y voy a limpiar un poco acá. De ahí me doy cuenta que incluir el 2. ¿Sí?
Voy a ponerlo en rojo. Me doy cuenta entonces acá que beta por delta tiene que ser igual a 1 porque este de f de t existe aquí solo. Entonces, beta por delta tiene que ser igual no a 1, a 1 medio, porque se me olvidó tomar en cuenta este 2 que está allí. ¿Sí? Y lo mismo se hace con el término de la derecha, ¿sí? Donde tenemos este de f a de x y de x a de t, que no es otra cosa que f. Tenemos entonces que esos dos círculos que acabo de mencionar son este y este. Por lo tanto, lo que queda acá, que sería beta por gamma, tiene que ser igual también a 1 medio. ¿Sí? Tiene que ser igual a 1 medio por este 2 que está aquí abajo. Entonces, ¿cuál es el resumen de lo que acabamos de hacer? El resumen es el siguiente. El resumen es que mi método de Runge-Kutta, ¿verdad? Me dice a mí, o nos dice, que yo puedo hacer una equivalencia entre una expansión de Taylor de segundo orden y esta expresión que es la que el método propone. Y esta expresión que el método propone depende de cuatro valores, que es este alfa, beta, delta y gamma. Y lo que acabamos de hacer es que esa equivalencia genera 3 ecuaciones. Pero el método tiene 4 parámetros, que es alfa, beta, delta y gamma. Y eso hace, ¿verdad?, de que no exista una solución única o un set único de alfa, beta, delta y gamma. Y entonces uno lo que tiene que hacer es suponer o asumir alguno de esos 4 parámetros, ¿sí? Alguno de estos 4 parámetros, y en función de estas ecuaciones despejar los otros 3. Entonces, lo importante aquí es que muchas veces ustedes van a ver un método de Runge-Kutta de segundo orden que tiene unas ligeras diferencias, ¿verdad? Y esas ligeras diferencias pueden ser las siguientes, porque va a depender del valor que yo suponga de alfa, beta, o de alfa, o de beta, o delta, o gamma. Entonces, las combinaciones más comunes son las que se presentan acá. Una combinación que es la que se llama de Heum, que tiene entonces este set de valores, alfa, beta, delta, gamma, o una que se llama del punto medio, que tiene esta combinación, o la de Ralston, que tiene esta combinación, ¿sí? Donde la más utilizada actualmente la más utilizada es la de Ralston, ¿sí? Es la que usualmente uno consigue preprogramada cuando uno utiliza Python o utiliza MATLAB y uno aplica, digamos, las funciones de Runge-Kutta que ya vienen programadas. Si uno utiliza un Runge-Kutta de segundo orden, lo más probable es que sea una fórmula de Ralston, ¿no? Entonces, ¿cómo queda nuestro método? Bueno, nuestro método, tenemos aquí la ecuación, tenemos cómo está definido K1, cómo está definido K2. Y lo único que tenemos que hacer es, bueno, dependiendo de cuál de estos 3 fórmulas o formulaciones yo voy a utilizar, pues yo tendré entonces que utilizar estos valores específicos para mi formulación, ¿sí? Es un poco indiferente a, digamos, cuál de estos 3 métodos estamos utilizando, ¿sí? Y podemos hablar más adelante un poquito de cuáles son las diferencias de cada uno. Entonces, este es el espíritu de lo que es el método de Runge-Kutta. Básicamente, es hacer o proponer una expresión basada solamente en la evaluación de la función f que viene de la ecuación diferencial, solamente de esa función f, para hacer que la predicción del método coincida con una expansión de Taylor de orden superior. Eso es lo que hace el método en Runge-Kutta y eso es lo importante que ustedes entiendan, ¿sí? Que es una equivalencia a una expansión de Taylor de un orden superior. Y de tal forma que en este caso, si uno habla de un Runge-Kutta de segundo orden, tenemos que tener claro de que el orden del error es el término siguiente, que sería HQ.
¿verdad? Por lo tanto, debería tener mejor precisión que un método de Euler o un método de primer orden. Entonces, en este mismo espíritu, ¿verdad? Con esta misma lógica, se plantean los métodos de Runge-Kutta de tercer orden, ¿sí? Y no voy a colocar aquí la derivación, pero es la misma idea. Se hace una expansión de Taylor, ¿verdad? Hasta el tercer orden, se deja el cuarto orden por fuera y se hace entonces una proposición de estas funciones y se encuentran los coeficientes que acabamos de ajustar. Por supuesto, vas a tener más coeficientes que las ecuaciones y vas a tener también que suponer algunos coeficientes para encontrar los otros en función de los que se hicieron la suposición. Y aquí sí hay un poco más, digamos, de estándar de cuáles son los valores que se suponen y es ampliamente utilizado, ¿verdad? Unos valores de coeficientes que se traducen en estas fórmulas que están presentes aquí. Fíjense que esta fórmula ya presenta los coeficientes. En este caso es un sexto, aquí es 4, esto es 1, 1, ¿verdad? Y aquí ya están los coeficientes puestos, un medio, esto es 2 y así sucesivamente. Entonces, esta fórmula de Runge-Kutta de tercer orden se aplica, digamos, más universalmente con esos coeficientes, ¿sí? Recuérdense que en el caso anterior tenemos infinitos set de valores que podemos utilizar para esos coeficientes. Típicamente se utiliza este. Para el caso del Runge-Kutta, estos son los que típicamente se utilizan, a pesar de que hay otros coeficientes, ¿verdad?, que también conversan con esta metodología. Entonces, esta, digamos que es la información relevante porque es lo que a ustedes les va a permitir, si quieren programar el método, hacerlo, ¿no? Y ya vamos a ver un ejemplo de cómo se puede hacer eso. Entonces voy a tomar el mismo ejemplo que hicimos la clase pasada con el método de Euler. Y este ejemplo era entonces una ecuación diferencial de primer orden que depende de t con una condición inicial y queremos resolver el problema entre un t 2 y 8. Entonces, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Lo que hacíamos era discretizábamos el dominio, ¿verdad? Decíamos que vamos a tener 80 puntos. Generamos un vector de la variable independiente, ¿verdad? Comprendido entre el valor inicial, 2, porque aquí tenemos como inicio 2, terminamos aquí en 8, porque aquí tenemos el intervalo de interés entre 2 y 8. Tenemos nuestro vector de tiempo, tenemos nuestro paso, que es la diferencia que hay entre un valor de tiempo y el inmediato anterior. Y luego lo que tenemos que hacer es definir nuestra función f, ¿verdad? Recordando que la función f es la primera derivada de la ecuación diferencial despejada, ¿sí? Una vez que tenemos eso, colocamos ahora nuestra condición inicial, es decir, que el primer valor de x vale 10, ¿sí? Y es el primer valor de x porque aquí x, el tiempo está empezando en 2, entonces el primer valor de x va a corresponder a un tiempo igual a 2. Y ahora lo que hacemos es el Runge-Kutta de primer orden, que es el método de Euler. Esto es exactamente igual que lo que vimos la clase pasada, es el método de Euler que vimos la clase pasada. Y lo que es nuevo es este método ahora de Runge-Kutta de tercer orden, ¿sí? Para poder ejemplificarlo. Entonces, yo les coloqué acá, ¿verdad? La cajita anterior, esta que vimos nosotros en la lámina anterior, y lo que tenemos es que programar esas ecuaciones que están allí. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos diciendo acá cuánto quiero yo, necesito computar el valor de K1. Entonces, el valor de K1 es simplemente la función f, ¿sí? Es simplemente la función f evaluado en un t igual al ti y evaluado en un x igual al xi, ¿no? Es el valor actual. Después yo tengo que calcular el F2, el K2, perdón, y el K2 lo que tengo que hacer entonces es evaluar
Se me fue esto. El K2, perdón. Tengo entonces que evaluar en T, tengo que evaluar esto que sería el T en I más 1/2 de H, ¿sí? Y el valor de X que tengo que evaluar sería el XI más 1/2 del valor de K1 por H, ¿sí? Eso es lo que estoy evaluando en la función f, ¿sí? En la función f, que sería justamente el valor de K2. Y el K3 igual, ¿verdad? Estaríamos evaluando entonces T y más H en T, y en X estaríamos evaluando todo este término, que sería XI más menos K1 por H más 2K2 por H, ¿sí? Que sería justamente lo que tenemos nosotros acá en ese K3. La función evaluada justamente en esos valores. Y una vez que tengo K1, K2, K3, entonces yo hago mi fórmula recursiva que corresponde a esta que tenemos allí. Entonces, bueno, como yo estoy aquí guardando X, ¿verdad? Ahora yo digo, bueno, voy a renombrar una variable, o voy a definir una variable que se llama orden 3 igual a X, y en el caso anterior, el X lo igualé a algo que se llama orden 1 para poder tener los dos métodos, la respuesta de los dos métodos por separado y poder compararlos. Y eso es lo que entonces les coloqué acá abajo, ¿verdad? Donde entonces yo les grafico T versus orden 1, que sería versus el Runge-Kutta de primer orden, y después grafico aquí el Runge-Kutta de tercer orden, ¿no? Este que está acá. Y esas dos comparaciones es lo que está en la gráfica de la derecha, acá, donde tienen ahí la leyenda, que es lo azul es el Runge-Kutta de primer orden y el rojo es el Runge-Kutta de tercer orden. Y si ustedes se fijan, bueno, hay ligeras diferencias entre esos métodos, ¿no? Y esas diferencias pues van a ir siendo cada vez más apreciables a medida que yo voy avanzando en el tiempo. Recuérdense, porque los errores se van acumulando de estimación a estimación, de iteración a iteración. Y los errores entonces del método de Runge-Kutta de tercer orden son mucho menores que los errores del método de Runge-Kutta de primer orden. Por lo tanto, cuando uno va acumulando, ¿verdad? Iteración a iteración, pues se van acumulando más errores en el método de Runge-Kutta de primer orden, porque el orden del error es más pequeño, es más grande, perdón. Entonces, digamos, esto es lo que hay de fondo. Yo les invito a ustedes a que programen esto, lo van a tener que hacer porque van a tener que hacer la tarea que es justamente basada en esto. Yo les invito a que ustedes coloquen aquí un número enorme. De hecho, ni siquiera enorme. Yo creo que ya con 800 puntos, estos dos gráficos deberían dar exactamente igual. ¿Sí? No exactamente igual, pero deberían dar diferencias que al menos en el gráfico no se aprecien. Entonces, eso a nosotros nos da un indicio, ¿verdad?, de cuál es el paso o la cantidad de puntos que yo tengo que utilizar para poder estar seguro de que con dos métodos de órdenes o de errores diferentes, yo estoy teniendo el mismo resultado o un resultado muy parecido. Entonces, uno lo que hace cuando uno está integrando en tiempo, uno puede hacer dos cosas. Uno lo que puede hacer es ir cambiando la cantidad de puntos para ver que el Runge-Kutta, por ejemplo, de primer orden, no cambie. Es decir, yo puedo ir resolviendo y vuelvo a resolver cada vez con más puntos, hasta ver que la respuesta no cambie, ¿verdad? O yo también lo que puedo hacer es resolver para un número de puntos fijo. Yo puedo resolver con un orden y después con otro orden, ¿verdad? Y comparar esas respuestas. Si esas respuestas dan una sobre la otra, quiere decir que yo puedo utilizar el orden más pequeño, ¿verdad? Porque tengo suficientes puntos, ¿sí? Si yo veo que hay una diferencia, significa entonces que yo todavía tengo
discrepancia o que yo tengo un error que es significativo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Como yo veo que las dos curvas no son iguales, yo sé que el método de primer orden me está dando una precisión, en este caso, que no conversa con el de orden 3, ¿sí? Entonces yo necesitaría, para que esto conversara, yo necesitaría incrementar la cantidad de puntos para el método de Euler, de tal manera que esas dos curvas empiecen a aparecer. Ok. Y para retomar esto, ¿verdad? Yo les quiero decir lo siguiente. Eso lo vamos a ver, lo vamos a mencionar un poquito en la próxima clase. Tengo que ver cómo lo organizo, ¿no? Pero lo que yo les quiero comentar es que nosotros podemos, ¿verdad? Al utilizar, vamos a ver primero. Ok, vamos a hablar primero de otra cosa. Vamos a hablar del método de cuarto orden, para poder redondear la idea. El método de cuarto orden, bueno, es igual que el método de tercer orden, la misma lógica. Tenemos una fórmula recursiva, solamente que ahora tenemos cuatro funciones que tenemos que calcular, cuatro valores de k. En la misma lógica, existen varias combinaciones de parámetros que te generan la misma equivalencia, ¿no? de resultado. Justamente porque tenemos estos parámetros, hay más parámetros que las ecuaciones, y nosotros tenemos que seleccionar el valor de ciertos parámetros para encontrar cómo quedan los demás en función a esos que seleccionamos. Entonces, aquí lo importante es que este es el método de Runge-Kutta más aplicado cuando uno utiliza un Runge-Kutta de cuarto orden. Digamos, este es el estándar. Sin embargo, nuevamente lo importante es entender que ustedes pueden ver alguna formulación donde estos valores son distintos a los que están acá, ¿sí? Estos coeficientes de aquí. Este es 1 y aquí es 1, ¿sí? Son distintos. Recuérdense, porque hay infinitos set de valores que conversan con esta metodología. Fíjense algo interesante. Yo pudiera estimar, ¿verdad? Si yo voy a utilizar un Runge-Kutta de tercer orden, fíjense lo que yo tengo que calcular. Un Runge-Kutta de tercer orden necesito el K1, necesito el K2 y necesito un K3, ¿sí? Un Runge-Kutta de cuarto orden necesito no solamente K1, K2, K3, sino que necesito ahora un K adicional, ¿sí? El K1, y esto me lo voy a copiar de aquí. Voy a copiar y voy a pegar esto acá abajo. Este es el Runge-Kutta de tercer orden. El K1 es igual en el método de tercer orden y el método de cuarto orden, ¿sí? Para estos coeficientes que se eligieron. El K2 también es igual para el método de tercer orden y el método de cuarto orden. El K3 no es igual, ¿sí? Pero como yo puedo manipular los coeficientes, ¿verdad? Existe una formulación que me permite a mí hacer que los coeficientes que yo vaya a utilizar acá, aquí no, en este Runge-Kutta de acá, conversen con los del orden anterior. Entonces, esto es realmente importante por lo siguiente. Esto es realmente importante porque yo, si garantizo, ¿verdad? Que estos K1, K2, K3 del tercer orden, yo los puedo utilizar como K1, K2, K3 para el cuarto orden,
Lo único adicional que yo tendría que calcular para pasar de un método de tercer orden a cuarto orden sería solamente esto, el valor del K4. ¿Sí? Y eso es lo que busca el método de Runge-Kutta generalizado. Entonces, el método de Runge-Kutta generalizado, ¿verdad? Me dice a mí, tú quieres utilizar un método de tercer orden. Bueno, calcula estos tres coeficientes, estos tres valores de K, en cada iteración, ¿no? Estos tres valores de K. Y te pregunta, ¿tú quieres pasar un cuarto orden? Bueno, paga un precio adicional, que es calcular un coeficiente o una función más, que sería este K4, ¿verdad? Pero esto es un costo computacional marginal comparado al costo que uno está invirtiendo porque estás en un método de tercer orden, estás pagando la evaluación de K1, K2, K3 y te dicen, digamos, esta es la oferta. Con la evaluación de uno más, puedes convertir ahora tu método de tercer orden en cuarto orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que al tener, ¿verdad?, un precio computacional bajo para poder pasar de un orden 3 a un orden 4, yo tengo la posibilidad de saber cuál es el error que yo estoy cometiendo de pasar de orden 3 a orden 4. Porque yo tendría ahora una aproximación a través de un método de tercer orden y tendría una aproximación a través de un método de cuarto orden, ¿sí? Para cada paso. Y esa discrepancia yo la puedo cuantificar. Yo la tengo allí porque puedo calcular las dos respuestas. Básicamente sería para un punto cualquiera de esta gráfica, sería la diferencia que hay entre un método de un orden y un método de un orden inmediatamente superior. ¿Sí? Y nuevamente el costo computacional es bajo, ¿verdad? Porque simplemente tengo que calcular una sola cosa adicional. Tengo que evaluar la función una sola vez más. ¿Qué es lo que yo gano con esto? ¿Sí? Al yo tener una aproximación con dos órdenes distintos y al poder computar el error, ¿sí?, yo me puedo preguntar cuál sería el paso H, ¿verdad?, que yo tengo que dar para mantener un error acotado a un valor. Entonces, yo puedo decidir cuál es el error que yo quiero admitir, ¿verdad? Y yo puedo empezar a seleccionar este paso de H de iteración a iteración. Hasta ahora, lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Acá, lo que hicimos acá fue construir un vector T que está equiespaciado o está, digamos, equidistante un valor del otro. ¿Sí? La discretización en tiempo acá de esta gráfica es igual. Lo que estamos diciendo ahora es otra cosa. Lo que estamos diciendo es que yo parto, ¿verdad? Tomo un H y el siguiente H yo lo voy a decidir en función de la diferencia que yo tenga entre la aproximación de un Runge-Kutta de un orden y de un orden inmediatamente superior. Entonces, esas fórmulas se llaman, o esos métodos se llaman métodos de Runge-Kutta-Feldberg, y hay otra familia de métodos que es la misma idea, pero tiene una ligera diferencia, que se llama el Dormin-Prince, ¿sí? Y esos métodos también están ampliamente implementados en MATLAB, Python, R, Julia. Entonces, cuando uno resuelve una ecuación diferencial ordinaria en alguno de estos paquetes comerciales, uno usualmente tiene las alternativas de un Runge-Kutta de primer orden, que sería el Euler, con paso fijo, lo que vimos, un Runge-Kutta de segundo orden de paso fijo, que es el que vimos en el eje también hoy, y después tenemos un Runge-Kutta de cuarto orden de paso fijo, que sería esto que está acá, y después tenemos lo siguiente. Después tenemos un Runge-Kutta 2-3, que sería un Runge-Kutta de grado 2 con grado 3, pero de paso adaptativo, que es lo que acabamos de decir. El H no es constante en todas las iteraciones, sino que los saltos que uno va dando son diferentes. Y después tenemos un Runge-Kutta 4-5, ¿verdad? Que es un método de cuarto orden con quinto orden, de paso también adaptativo. Entonces, estos métodos son los que vimos nosotros,
donde esto es el paso constante, ¿sí? Un solo H, y esto es paso variable. Y no solo es que es paso variable, sino que él se adapta para mantener un error consistente a lo largo de las iteraciones. Y esto es H variable. ¿Sí? Paso variable. Usualmente esto se le llaman Runge-Kutta 23, Runge-Kutta 45. ¿Sí? Pero, digamos, la familia de métodos que hay aquí son métodos de Runge-Kutta, pero con un apellido que se llama el Dormont-Prince. Y estos que están acá sí son, digamos, el Runge-Kutta estándar de paso constante, para que lo tengan presente, ¿sí? Usualmente cuando uno manda a resolver o cuando uno resuelve en MATLAB o en Python, al menos en MATLAB y en Python, en R no estoy seguro porque lo he usado muy poco y en Julia también, pero en MATLAB Python uno puede seleccionar cuál es el Runge-Kutta que uno quiere usar, 1, 2 grado o cuarto orden de paso constante, o de paso variable, ¿sí? Que sería un 2-3 mezclando orden 2 y 3 o 4-5 mezclando orden cuarto y quinto. Entonces, para que lo tengan presente, ¿qué es lo que hace? Esto es muy importante, porque si ustedes nuevamente empiezan a utilizar estos comandos de manera ciega, no saben qué es lo que están resolviendo. Ok, esto es la clase de hoy. Digamos, esto es lo que yo considero que ustedes deberían más o menos conocer del Runge-Kutta para poder realizar la tarea 4, que es la tarea que vamos a, la tarea siguiente, que es la 8, la 9, ya no me acuerdo. La 9 me parece, que es la tarea que vamos a asignar el día de mañana. ¿Y esa tarea en qué consiste? Esa tarea consiste en lo siguiente. Es un edificio de 2 pisos. Es un edificio de 2 pisos, excitado con una fuerza F en cada uno de los pisos, ¿sí? Y esa fuerza F es armónica. Es una fuerza que va a ser algo así como un valor F0. Vamos a poner aquí un valor F1 por coseno de una frecuencia. Perdón. Por el coseno de alguna frecuencia. Esto van a ser 2 ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿verdad? Que van a estar acopladas y ustedes van a tener entonces que resolverla a través del método de Euler o el método de Runge-Kutta de segundo orden o el de cuarto orden. Y comparar las respuestas de desplazamiento y de velocidad de cada uno de los pisos. Obviamente nosotros le vamos a dar las ecuaciones que tienen que resolver, pero es para contextualizar un poco el problema y vean ustedes que este problema tiene un significado físico relevante para lo que uno hace como ingeniero civil. Ahora, este caso que nosotros presentamos es un caso que tiene que ver con una excitación no sísmica, sino más bien aerodinámica o una excitación proveniente de, de vientos, digamos, azotando una estructura. Hay una condición que se conoce como vibración inducida por vorticidad, ¿no? Y hay un tipo de vorticidad que ocurre en fluidos que tiene que ver con un fenómeno bien estable en el tiempo y ocurre cuando uno tiene un fluido, ya sea aire o algún líquido, eh, pasando no, alrededor de un sólido. En una vista, por ejemplo, superior, si uno tiene una corriente, de aire o de fluido en una dirección, ¿sí? Un viento que va en una dirección, y yo ahora atravieso una estructura, estoy viendo como el edificio desde arriba, pues, ¿no? O vamos a poner un cuadrado.
esta es mi estructura vista en planta, vista desde arriba, lo que va a suceder con estas líneas que se llaman como líneas de corriente, lo que sucede con esas líneas es lo siguiente. Ocurre una vorticidad, que son unos remolinos que ocurren, digamos, después que el viento pasa por la estructura. Y para ciertas condiciones geométricas de la estructura y ciertas velocidades del viento, ¿sí? Y esto ustedes lo ven en mecánica de fluidos, esto tiene que ver con un régimen del, digamos, el número de Reynolds que está involucrado detrás, que te dice a ti cuán turbulento, cuán laminar es un flujo a través de una superficie. Uno puede estimar acá el perfil de presiones que ocurre sobre la estructura, y ese perfil de presiones, vamos a suponer que es algo así, ¿sí? El perfil de presiones del aire sobre la estructura, pero a causa de esta vorticidad y de que estos vórtices ocurren uno arriba, uno abajo, y después aparece otro abajo, y después aparece otro arriba, y después aparece otro abajo, otro arriba, este perfil, ¿verdad? Empieza a oscilar. Más o menos mantiene su forma, pero cambia su orientación. Y esa orientación es prácticamente armónica. Es decir, que yo puedo integrar ese perfil de presiones. Ese perfil de presiones me da a mí un valor resultante, una fuerza resultante, inclinada a un ángulo θ, ¿verdad? Y ahora ese ángulo cambia en el tiempo y cambia de manera armónica. Y no solamente cambia de manera armónica, sino que cambia linealmente con la velocidad del flujo de viento. Esto ocurre también en cables, cuando yo tengo viento pasando a través de cables. O flujo de cable submarino. Tengo una corriente submarina pasando a través de cable submarino. Y lo que uno modela acá es esa fuerza resultante, ¿verdad? Cambiante en su orientación, ¿verdad? Y ese cambio de orientación viene entonces por un coseno, porque sería la proyección horizontal. Por ejemplo, si estudio una sola dimensión, la proyección horizontal de esa fuerza resultante sobre la horizontal, pues va a depender del ángulo θ, pero el ángulo θ cambia en tiempo. Entonces yo tengo acá un coseno que hace que esa fuerza eh, digamos, toma en cuenta el cambio de dirección de esa fuerza, porque la proyección de la fuerza sobre la horizontal cambia en el tiempo. Entonces, a pesar de que es una tarea que es relativamente simple, tiene mucho significado físico detrás, ¿sí? Mucho significado físico detrás. Y esto genera, digamos, es lo que a uno le permite estudiar fenómenos que están relacionados con inestabilidades aerodinámicas sobre estructuras. Esto ocurre en cables, ocurre en edificios, ¿sí? Y esas vibraciones que ocurren se llaman vibraciones inducidas por vorticidad, ¿sí? Nuevamente ocurren para rangos de velocidades con ciertas geometrías de estructuras, principalmente con geometrías bien simétricas vistas en planta, como lo puede ser un edificio cuadrado visto en planta, o rectangular, o por ejemplo un cable que tiene una sección, pudiéramos decir, circular. Y ocurren entonces fenómenos, si quieren pueden buscarlo, un fenómeno se llama galloping, tiene que ver con esto, hay ciertas variaciones, y otro se llama flutter, ¿sí? Son fenómenos de inestabilidad por la interacción fluido-estructura. Ocurren en cables, ocurren en estructuras, ocurren en puentes, colgantes también. Y su abstracción matemática más simplificada es ese problema de la tarea. Entonces, tómenlo como algo interesante, ¿sí? No es capricho mío de ponerlos a sufrir, sino es tratar de ustedes de irlos motivando y tratar de ir empezando a hablar de estos problemas que son dinámicos y que empiezan a mezclar temas de mecánica de fluidos con estructuras, y ustedes empiecen también a darse cuenta de que
de que necesitan una visión amplia de la ingeniería para poder resolver problemas específicos, ¿sí? Y por eso ustedes necesitan saber de mecánica de fluidos para trabajar con estructuras, de mecánica de suelo para trabajar con estructuras y viceversa, ¿sí? Entonces, la ingeniería civil es una ingeniería que se tiene que entender como algo más multidisciplinario. Si tú no sabes de todo un poco, no tienes idea cómo calcular una estructura, ¿sí? No te sirve de nada ser muy buen calculista estructural si tu edificio, si no sabes qué es lo que hay debajo del edificio. No sabes qué pasa con la fundación. Y lo mismo, no sabes qué pasa con un terremoto o con un viento llegando a velocidades importantes. Ahora, en Chile, este problema para, para estructura, el problema de viento, no es tan relevante porque la amenaza que hay a nivel sísmico domina sobre la amenaza que hay a nivel de velocidades de viento elevadas, ¿sí? Para edificaciones, ¿verdad? Y puentes en general, ¿sí? Uno se preocupa más. El sismo te tumba más rápido un edificio y un puente que lo que puede hacer el viento. Pero eso depende de la localidad y del tipo de estructura. Entonces, para una edificación no es relevante. A menos que tengas una edificación que sea, no sé, el doble de altura del Costanera Center, donde ahí va a empezar a dominar un poco más el viento que el sismo, principalmente porque el viento vas a tener un brazo muy alto, ¿sí? Tienes una edificación muy, muy elevada. Al tener una fuerza aplicada con un brazo muy grande, pues empiezas a tener una flexión allí significativa y el problema de la respuesta en viento empieza a dominar sobre el problema de excitación sísmica. Entonces, un poco, digamos, uno puede separar los problemas sobre todo a nivel de edificios, por altura, ¿no? Entonces, edificios de alturas bajas, estoy hablando de alturas bajas, cosas como el Costanera hacia abajo, ¿verdad? Que tampoco es pequeño, ¿sí? Entonces, para alturas bajas domina la parte sísmica, pues más relevante. Para alturas muy altas, el Burj Khalifa, ¿sí? Estructuras que tienen 800 metros, 700 metros de altura, domina la excitación de viento sobre la excitación sísmica. Es más relevante. Entonces, para que lo tengan allí un poco presente. En cables, esto es magia negra, ¿sí? Es súper difícil de modelar un cable, es súper difícil hacer la interacción fluido-estructura para el cable, tiene muchos regímenes no lineales, es súper complejo y es una aplicación estructural que existe en cualquier cosa que uno ve. Uno se asoma por la ventana y ve un cable, desde cables de electricidad, de alta tensión, como lo que llaman los vientos, que son, por ejemplo, los cables que sujetan las antenas, ¿sí? Son cables que tienes una antena, entonces tienen unos cables que sujetan la antena eh, para que no se caiga, básicamente. Eh, Tienes cables de transmisión eléctrica de tendidos eléctricos, en fin, es un tema súper complicado. Y sobre todo en cables, cuando uno tiene cables en lugares donde hay congelamiento, ¿sí? Donde cae nieve esencialmente, o donde tienes temperaturas cercanas a cero, que empiezas a tener formación de estalactitas de hielo en el cable. Eso hace que al ver el cable, digamos, tratar de dibujar el cable de manera tridimensional, cuando esto cuando empieza a haber congelamiento, empiezan a aparecer aquí pedazos de hielo, ¿sí? Que se le adhieren al cable. Eso cambia el perfil del sólido, porque ahora no es circular, sino tienes el hielo ahí pegado, y cuando viene el viento, entonces te genera inestabilidad de este tipo, ¿sí? Te genera una inestabilidad que hace que ese cable empiece a vibrar no solamente traslacional, sino rotacionalmente también. O sea, el cable no solamente vibra así, sino que empieza a vibrar rotando. Entonces esa mezcla de rotación con traslación del cable crea una inestabilidad, en este caso se llamaría flutter. Flutter es cuando tienes una inestabilidad rotacional y traslacional. Básicamente la energía traslacional se mete a rotacional y viceversa. A causa de tener una asimetría
en la estructura y un fluido pasando a través de ella. Y estos vórtices. Bueno, es un problema súper complejo, súper complejo de abordar. Pero bueno, está allí para que ustedes lo sepan. A los que se quieran motivar en esto en algún futuro, hay varios profes que se dedican a esto, no son tantos, pero existen profes que se dedican a esto en la universidad, tanto en ingeniería mecánica como en civil. Y bueno, son problemas interesantes. Son problemas interesantes. Y más ahora, ¿verdad? Existe un problema interesante. Con esto redondeo y termino la clase, para no alargarnos tanto. También existe un problema de este estilo con las torres de aerogeneradores. Tienes un aerogenerador que es sumamente esbelto, es una torre enorme, y donde el problema de viento también es significativo. Entonces uno empieza a tener vibraciones por efectos aerodinámicos, ¿no? Y también uno lo puede estudiar con modelos más o menos de este estilo. Entonces ahí, lo dejo ahí para que lo tengan presente. Entonces dejo de grabar.